La tensión en Irán, donde continúan los bombardeos de Estados Unidos e Israel, como ven, sigue escalando a más países. Teherán ha atacado la terminal de pasajeros del aeropuerto de Najicheván, en una región aislada de Azerbaiyán. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Mientras tanto, en Estados Unidos, los republicanos del Senado han rechazado un intento de limitar la capacidad del presidente Donald Trump para lanzar nuevos ataques contra Irán sin la aprobación del Congreso. Desde Europa, la jefa de la diplomacia comunitaria ha advertido del riesgo de que el conflicto siga escalando y pueda afectar más directamente al continente, en un momento marcado además por la incertidumbre sobre el futuro de Teherán tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei. En este contexto, España ha enviado a Chipre la fragata Cristóbal Colón para reforzar las labores de protección y defensa aérea en la zona. Además, un avión militar español ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 171 personas repatriadas desde Omán, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez. Esta nueva remesa se suma a los 175 evacuados desde Abu Dhabi y a una veintena de españoles que se encontraban en Irán. El gobierno prevé más vuelos mientras mantiene contacto con las más de 30.000 personas que calcula que siguen en Oriente Medio. Vamos con la actualidad del día. Un submarino estadounidense ha hundido un buque de guerra iraní, dejando más de 80 muertos y decenas de desaparecidos en el Océano Índico, según informó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. El ministro de Exteriores de Sri Lanka informó que la Armada srilankesa recibió información del buque Iris Dena, que con 180 personas a bordo estaba en peligro y se estaba hundiendo. Pudieron rescatar a 32 personas y recuperaron 87 cadáveres. El buque de guerra iraní se hundió fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka, según informaron las autoridades. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan. La mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos echó por tierra un intento de poner límites a la guerra desatada este fin de semana contra Irán. Washington sostiene que la ofensiva se lanzó por sorpresa para desmantelar el programa de misiles de Irán. Sin embargo, durante una reunión a puerta cerrada con miembros del Congreso, funcionarios de la administración Trump reconocieron que no existían informes de inteligencia que indicaran un ataque iraní inminente contra Estados Unidos. La Casa Blanca también ha citado como justificación el supuesto interés de Teherán en desarrollar armas nucleares, aunque el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó esta semana que no se han encontrado pruebas de que Irán estuviera fabricando una bomba nuclear. President Trump, after a sincere effort to bring this conflict to a peaceful conclusion, concluded that to continue to allow this regime to move forward would put America at unacceptable risk. 6 Americans have already died for an illegal war that no one in this country wants. 900 to 1,000 people in the region have died. U.S. embassies all over the region are under attack. Los ataques aéreos continuaron por sexto día el jueves, con Irán lanzando misiles contra Israel después de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní. Según las autoridades, más de 1.000 personas han muerto en Irán, 70 en el Líbano y alrededor de una docena en Israel desde que estalló la guerra el sábado pasado. Los estados vecinos se preparan para una escalada después de que Teherán amenazara con destruir toda la infraestructura militar y económica de la región. Evacuations from Iran are continuing, with hundreds crossing into Azerbaijan each day. We are here at the Astara border checkpoint in the southeastern Azerbaijani city of Astara, which has becoming one of the key crossing points for people leaving Iran amid rising tensions. Authorities are checking documents and processing evacuees here. Those arriving include nationals from all around the world, seeking safer roads out of Iran during the ongoing crisis.
According to the recent reports, the number of people evacuated from Iran to Azerbaijan exceeded 700, while some countries formally requested and coordinated with Baku on border crossing permits for its citizens. The situation is fluid. It is moving very fast. It is difficult to predict exactly, but for the safety of family and for the safety of our citizens, our government has decided to move some people out of Tehran. I, because being on account of being an officer but also being mother, was evacuated, so I am moving to Azerbaijan. Because my family is living in Australia actually. That's why I'm just leaving from here, go to Istanbul and go to Australia. I was in Tehran the first day. I was in Tehran but just come to the Gilan, the city close to here. But so far not as worse as we can imagine, but it's going to be worse and worse every day. I don't know what's happening. Мы были в Тегеране, 7 часов до границы, и ждали, когда нам дадут визу. Да. И очень большое спасибо за гостеприимство и за все. So far, the European nationals have been granted the opportunity to cross the Iranian-Azerbaijani border, with Serbian and Slovak diplomats among the most recent to transit. The evacuations were also discussed at the political level. On the 2nd of March, Azerbaijan's Foreign Minister Ceyhun Bayramov held a telephone conversation with the European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, Kaja Kallas. The discussion focused on continuing efforts to evacuate EU citizens from Iran and on the security situation, which remains a concern amid escalating military tensions in the whole region. Siria abre sus fronteras mientras decenas de miles de personas huyen del Líbano. Una migración inversa para miles de sirios a medida que Damasco abre los pasos fronterizos para quienes huyen de la escalada israelí en el Líbano. وضع منيح مش منيح العصف والضرب جينا على بلدنا بدنا نرجع. العملة السورية جينا والله معاملته منيحة بس إنه عذبونا شوي أكثر. Unos 11.000 desplazados llegaron el lunes a través de los pasos fronterizos sirios de Deideh Yabus y Housia, que en su día fue objetivo de los ataques israelíes para bloquear el contrabando de armas de Hezbollah. Damasco ha simplificado los trámites para los retornados, incluso para los que salieron del país de forma ilegal. العالم فلت بحالها شو عم تركض يمين شمال بس بدها تخلص. ايه الطريق تعبان يعني مضروب الطريق مرتين ثلاثه مضروب على الطرقات. هلا العالم مبسوط انه جاي على سوريا بدها تعيش ببلدها عشان امن عشان تستقر تحاول تستقر عشان بلدها. El paso fronterizo de Masná se ha visto desbordado con largas colas de repatriados. Este éxodo masivo supone un drástico cambio demográfico que convierte una década de migración hacia el Líbano en un desesperado viaje de regreso a casa. El primer vuelo directo desde Dubái llegó a Portugal el miércoles a las 7:30 de la tarde, con más de un centenar de ciudadanos portugueses a bordo. En el aeropuerto de Lisboa, las familias esperaban ansiosas a sus seres queridos. Pedro Lourenço se encontraba en Dubái por motivos de trabajo cuando se vio envuelto en el conflicto bélico que afecta a todo Oriente Medio y Próximo. O principal receio é não voltar a ver a família, não é? Isso. E depois estamos num país onde numa zona onde efetivamente há perigo iminente de guerra entre estes países. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia. Mientras estos ciudadanos portugueses llegaban a casa, las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos seguían interceptando misiles balísticos y drones iraníes. Otro vuelo procedente de Abu Dhabi, la capital, llegó también anoche a España, también el primero a ser fletado por el Estado vecino. A cúpula antiaérea do Dubai está a funcionar muito bem. A maior parte dos drones são interceptados, caen no mar y raros son aquellos telhados que caen. Hasta ahora, alrededor de 400 ciudadanos portugueses han pedido ayuda al gobierno para regresar a Portugal, la mayoría de ellos turistas. Según la empresa de análisis de aviación Cirium, más de 23.000 de los aproximadamente 44.000 vuelos programados para volar hacia o desde Oriente Medio entre el inicio de la guerra y el jueves habrían sido cancelados. Europa refuerza su apoyo a Chipre con fragatas y sistemas de defensa tras el ataque iraní a la base militar británica de Akrotiri.
Tras el apoyo con fragatas y aviones de combate de Grecia y el envío del portaaviones francés Charles de Gaulle desde el Báltico a Chipre, España ha anunciado que la fragata Cristóbal Colón llegará a Creta el próximo martes. Países Bajos e Italia enviarán igualmente refuerzos. El ministro italiano de Defensa ha declarado que un posible ataque directo contra Chipre o los países de la OTAN obligaría a los aliados a intervenir y añadió que en caso de un ataque directo el artículo 5 de la OTAN por un lado y el artículo 7 de la Unión Europea por otro obligarían a actuar de su lado. Reino Unido ha enviado el destructor HMS Dragon que navega hacia Chipre, mientras que el secretario de Defensa del Reino Unido, John Haley, llegó a la isla el miércoles por la tarde para reunirse con su homólogo chipriota Vasilis Palmas y abordar el refuerzo de la defensa contra drones y misiles. Varias localidades cerca de la base británica de Akrotiri, atacadas por un dron iraní, han sido evacuadas y la gente expresa miedo por la escalada bélica. Este jueves a mediodía volvieron a sonar las alarmas en la base británica, aunque el portavoz del gobierno de Chipre aclaró que finalmente no se encontró ninguna amenaza. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται, ήταν η απόφαση της διοίκησης των Βρετανικών βάσεων να ενεργοποιήσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Εμείς είχαμε παρακολουθήσει πολύ στενά και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη. Όπως έχω πει και προηγουμένως, διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχει κατεύθυνση προς την Κύπρο. Εκ τούτου έχουν ενημερωθεί ήδη και οι κάτοικοι των Βρετανικών βάσεων ότι ο συναγερμός έχει λήξει. Las autoridades chipriotas están tratando de perfeccionar el sistema de alerta mediante el envío de mensajes por teléfono, pues durante las pruebas no todos los residentes la recibieron. El aumento del nivel del mar causado por el cambio climático podría poner en peligro a millones de personas que ya migran por esta causa, como en el caso de los habitantes isleños de Kiribati. Según un nuevo estudio publicado en la revista Nature, alrededor del 90% de los estudios subestiman la altura de referencia del agua costera en una media de 30 centímetros, tras analizar cientos de papers y evaluaciones de riesgo al respecto. If we take this hypothetical 1 meter relative sea level rise, we figure out that this underestimates global coastal population by up to 12%. Ajustarse a una altura costera de referencia más precisa significa que, si el mar sube un poco más de 1 metro, las aguas podrían inundar hasta un 37% más de tierra y amenazar a entre 77 y 132 millones de personas más, según este estudio. Se dice que el problema es mucho más frecuente en el sudeste asiático y en la región del Indo-Pacífico, y menor en Europa y a lo largo de las costas atlánticas. La Comisión Europea presentó el miércoles su tan esperado plan industrial denominado Ley de Aceleración Industrial, que pone en marcha una preferencia europea que excluye a China de la financiación pública europea y endurece las condiciones para las futuras inversiones de Pekín en la Unión Europea. La estrategia se centra en 3 sectores estratégicos: las tecnologías limpias, los fabricantes de automóviles y las industrias intensivas en energía como el aluminio, el acero y el cemento. Si nous ne faisons rien, aujourd'hui, il est fort probable que 100% des technologies sur les clean tech soient produites à 100% en Chine dans les prochaines années. Il est fort probable que notre industrie du ciment, notre industrie de l'acier soit à 100% délocalisée dans les prochaines années. Et donc, si nous considérons que ces technologies doivent être stratégiques et doivent permettre justement à l'Union européenne d'assurer à la fois la question technologique, mais en même temps la production européenne, il nous faut des outils à la fois de défense commerciale et en même temps des outils de production en Europe. La propuesta introduce umbrales de Made in Europe, incluidos un requisito de contenido de la Unión Europea del 70% para los vehículos eléctricos, con excepciones notables para la mayoría de los componentes de las baterías, del 25% para el aluminio y del 25% para el cemento. Al final, la Comisión ha propuesto ampliar el estatuto de origen de la Unión Europea a los productos procedentes de socios comerciales con acuerdos de libre comercio que aplican la reciprocidad, en particular en los contratos públicos. Esto excluye a China y a Estados Unidos, que no disfrutan de ningún acuerdo de este tipo con el bloque, pero también podría excluir a socios más afines como Canadá, donde pronto podría aplicarse una política de compre productos canadienses a las empresas de la Unión Europea. La igualdad de género está mejorando en la UE, pero la brecha salarial persiste.
A pesar de los importantes avances en la toma de decisiones económicas y políticas por parte de las mujeres, se estima que aún faltan al menos 50 años para alcanzar la plena igualdad de género en la UE. Un ámbito en el que aún es necesario mejorar es el de las pensiones. Las nuevas cifras de Eurostat muestran que la pensión media de las mujeres de 65 años o más en la UE era un 25% inferior a la de los hombres en 2024. Si se desglosa por países, Malta presentaba la mayor brecha de género en materia de pensiones, con unas pensiones medias de las mujeres un 40% inferiores a la de los hombres. Le seguían los Países Bajos y Austria. Por el contrario, las diferencias más pequeñas se observaron en Estonia, Eslovaquia, la República Checa y Hungría, lo que supone una mejora significativa, pero aún queda mucho por hacer. La situación es similar si nos fijamos en las pensiones medias. Si observamos la media de cada país, Luxemburgo presentaba la mayor diferencia, seguido de España y los Países Bajos. En el otro extremo, Estonia registró una diferencia del menos 0,3%, lo que demuestra que la media de las pensiones de las mujeres era en realidad ligeramente superior a la de los hombres. No obstante, según Eurostat, las mujeres de 65 años o más se enfrentaban a un mayor riesgo de pobreza que los hombres en 22 países de la UE. Los 5 países en los que se daba la situación contraria eran Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Eslovenia. Did Netanyahu flee Israel for Berlin? Since the coordinated Israeli and US attack on Iran began on the 28th of February, a wave of disinformation has spread rapidly across social media. Flight tracking data from the same day showed an Israeli government aircraft landing at Berlin-Brandenburg Airport. A reporter from the German news agency dpa confirmed that the plane was parked on the runway. Soon after, Post Online claimed that Prime Minister Benjamin Netanyahu was on board and had fled the country as coordinated US-Israeli strikes on Iran began. Most of the allegations are based on data from Flight Radar. The data shows that the Israeli government plane, a Boeing 767, took off from Beersheba in southern Israel early in the afternoon. The aircraft then circled over the Mediterranean for several hours before landing in Berlin later that evening. As for why the aircraft landed in Berlin, a spokesperson for the German Federal Foreign Office said Israel had requested permission to park the plane at the airport, a request Germany approved. He added that only the flight crew was present when the plane arrived in Berlin. Since the 2nd of March, Netanyahu's office has released several statements showing him in Tel Aviv, such as this video in which he is seen speaking from the roof of the Kiryat military base, or this photo showing him attending a security meeting with the Israeli Defense Forces Chief of Staff and the head of the Mossad. Nevertheless, an Iranian military spokesperson said that the missiles had successfully hit Netanyahu's office and the home of Air Force Chief Tomer Bar in what was described as a surprise attack. However, no rocket strikes were reported in Jerusalem that day, and the Israeli Prime Minister's office dismissed the Iranian claim as fake news. Hasta aquí la información de este jueves. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.